A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a tomar contacto para comentar este tema que centra la atención mundial con el doctor Martín Belaúnde Moreira, ex congresista, analista en política internacional. Qué gusto saludar al doctor Martín Belaúnde. Siempre es un gusto conversar con usted. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Igualmente, mi querido José Hernández, a la orden para discutir esta gravísima situación que afecta a la paz mundial y que podría desencadenar, quizás Dios no lo quiera, un conflicto nuclear. ¿Estamos cerca de esa situación? ¿Tan grave la situación? Yo lo veo muy grave y es efectivamente una situación extremadamente peligrosa. ¿Cómo está analizando el comportamiento de Estados Unidos, de Israel y la respuesta de Irán atacando a otros países de Medio Oriente? Bueno, yo le puedo decir a usted lo siguiente. Es difícil, por no decir casi imposible, a quién se le podría catalogar o definir como la parte agresora. Porque este conflicto militar aéreo, que ha tenido múltiples manifestaciones, incluso las tiene navales, en realidad tiene por lo menos 20 años de duración en sus diversas manifestaciones o expresiones. De manera que en realidad no podemos decir que Estados Unidos e Israel hayan agredido. Lo que sí definitivamente ha habido es una respuesta de Irán que ha sido sobre Israel, sobre determinadas ciudades de Israel, donde ha habido víctimas, e igualmente a diversos países y estados árabes que tienen sus costas en el Golfo Pérsico, y podría ser Arabia Saudita, definitivamente es la isla, el reino de Bahrein, el Emirato o el estado de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, que han sufrido graves daños en algunas de sus ciudades con, digamos, destrucción parcial de edificios importantes y muy probablemente pérdida de vidas humanas. Entonces es una situación sumamente peligrosa. Pero ¿cuál es el mayor peligro que debemos tener en cuenta? El escalamiento del conflicto. O que el conflicto por alguna razón se incremente en alguna otra zona del mundo. En estos momentos existe una guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Rusia se ha apoderado del 20% de Ucrania. Anteriormente, en el año 2014, se apoderó de la península de Crimea, que territorialmente pertenecía a Ucrania, tal cual Ucrania se independizó con la disolución de la Unión Soviética en diciembre del año 1991. Entonces puede haber una situación de que ese conflicto se agrave y se escale. Pero tenemos otros conflictos en el mundo. Tenemos una guerra civil en Sudán. Tenemos una guerra civil en Yemen con los Hutis. Y ha habido hace poco un conflicto muy grave entre Pakistán y Afganistán. Y podría haber, esto es algo que yo sinceramente deseo que no ocurra, podría haber quizás un ataque de la República Popular China contra la isla de Taiwán, que el gobierno de Xi Jinping, que es una suerte de gobernante imperial,
ha venido a suceder en los hechos y en la forma a Mao Zedong o Mao Zedong, como se le quiera pronunciar. Podría haber quizás un ataque de la República Popular China a través del Estrecho de Taiwán que atente la soberanía y la seguridad de la isla de Taiwán, que como ustedes saben está protegida y garantizada incluso por una ley de los Estados Unidos, por el gobierno norteamericano, y ahora además ha habido una reacción muy fuerte del gobierno de la primera ministra del Japón, que obviamente lidera el gobierno de Japón, indicando su disposición contraria a que la República Popular China ocupe a la isla de Taiwán. Y debemos tener en cuenta además que la isla de Taiwán fue una posesión japonesa por conquista entre los años 1895 y el año 1945. Y fue una conquista como consecuencia de la primera guerra chino-japonesa de ese año 1895, y volvió a manos de la República de China, no la República Popular China, bajo el mando del generalísimo Chiang Kai-shek en el año 1945. Y desde entonces nunca ha vuelto, nunca ha formado parte del gobierno de la República Popular China. Sin embargo, el gobierno chino considera que Taiwán es una isla cuya población es china y que es parte de la gran nación china, de la gran patria china, y que por lo tanto es el destino, si se quiere, manifiesto de la gran nación china de recuperar ese territorio perdido en el año 1895. Entonces podría haber quizás una reacción por ese lado. Entonces estamos enfrentando una situación de gravísimo riesgo. Ahora, ¿qué podría ocurrir? Yo me planteo esta situación, que el gobierno de Trump desee sobre Irán, desee imponer una solución a la venezolana. ¿Qué quiero decir con esto? Instalar en Irán una dictadura funcional al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de Israel, al mando de algún ayatolá, del ayatolá que ha sucedido al ayatolá muerte Ali Khamenei, o de algún gobernante civil que sea escogido de alguna forma. Entonces, esto es algo sumamente peligroso, porque las potencias occidentales, no solo las potencias occidentales, sino la India y la China, necesitan urgentemente el petróleo que sale de Irán a través del estrecho de Hormuz. Y en estos momentos hay muchísimos barcos detenidos por el grave peligro de que crucen ese estrecho y sean bombardeados. Entonces es necesario que se aclare esa situación, que se restablezca la libre navegación comercial en el estrecho de Hormuz y que todos los barcos tanqueros petroleros que están detenidos en el Golfo Pérsico puedan desplazarse y atravesar el estrecho de Hormuz para poder dirigirse a sus puertos de destino, sea donde fuere: Pakistán, la India, Tailandia, Camboya, Malasia, Indonesia. Bueno, Indonesia tiene petróleo, o la República Popular China, que compre ese petróleo, o las potencias, los países de Europa Occidental, que compran petróleo y combustibles y hidrocarburos líquidos
y quizás también hidrocarburos gasíferos de la actual República Islámica de Irán. Entonces existe indiscutiblemente una guerra en marcha, con graves daños para esos estados árabes que han sido objeto de represalias, pero con el riesgo aún mucho mayor de un escalamiento. Y el riesgo, ojalá que nunca suceda, quiera Dios que no ocurra, de que el conflicto se escale a una guerra nuclear. Ahora, doctor, en el caso de la respuesta a Irán, lo que hemos visto es que luego del ataque registrado el último sábado, el gobierno iraní también ha dispuesto ataque a varios países del Medio Oriente. Por eso lo digo, no solo lo ha dispuesto, lo ha hecho. Claro. Lo ha hecho. Lo ha hecho en Bahrein, lo ha hecho en Qatar, en Doha, lo ha hecho en algunos países de los Emiratos Árabes Unidos. Y quizás lo ha hecho, no tengo una confirmación, quizás lo ha hecho en alguna ciudad de Arabia Saudita. Entonces el conflicto se está extendiendo, y lo ha hecho Israel, evidentemente. Y además ha habido una extensión del conflicto porque desde el sur del Líbano, aún controlado por Hezbollah, han llevado a cabo ataques contra Israel. Entonces ha habido una extensión del conflicto más allá de Israel, Estados Unidos, cuya flota de alguna forma ha sido atacada, aunque los drones o los proyectiles sobre el portaaviones Abraham Lincoln aparentemente no colisionaron con esa inmensa nave, de acuerdo a las declaraciones emitidas por el gobierno de los Estados Unidos. Pero es evidente que hay una extensión a los países vecinos. Ahora, la postura que está asumiendo el presidente Donald Trump, ¿cómo la interpreta usted? Él ha dicho que se va a prolongar y estima que podría ser 4 meses y que todavía no llega a la acción más contundente de parte ni de Israel ni de Estados Unidos. Bueno, yo diría que el presidente Trump está asumiendo un riesgo muy grande para la paz mundial. Es evidente, y no debemos dudarlo, que el gobierno de la República Islámica de Irán, liderado por ayatolás, era una teocracia opresiva hacia el pueblo de Irán y aún más opresiva hacia las mujeres de Irán, que eran humilladas, maltratadas, golpeadas y obligadas a utilizar esos chador y estos velos sobre su cabeza y de cubrirse parte de la cara en su condición de ciudadanas, no de segunda clase, de 10ª clase, de última clase, un irrespeto total hacia el sexo femenino. Esa es la realidad de los hechos. Pero van a ser 4 semanas más. Así lo ha dicho el presidente Trump. ¿Qué puede ocurrir en ese tiempo? No lo sabemos. Es un albur. Y de ese albur depende la paz mundial. Y de sitios muy alejados del Oriente Medio, en esa zona del Golfo Pérsico y del Estrecho de Hormuz, y de las costas del sur de Irán y de las costas de los países arábigos en el Golfo Pérsico. ¿Qué efectos inmediatos trae eso? Bueno, por lo pronto ya estamos viendo uno, que es el encarecimiento del petróleo y del gas, el encarecimiento de los hidrocarburos líquidos y del gas. Y puede traer también una baja de las bolsas en los Estados Unidos y en Europa, y puede traer también una parálisis
en Europa particularmente, no en Estados Unidos, que tienen sus propias fuentes de abastecimiento de petróleo, tanto internas como de Venezuela y otros países, sino de Europa, que depende de los hidrocarburos de Rusia y también depende de los hidrocarburos de Irán. Podría presentarse una situación de desabastecimiento y de carestía de hidrocarburos, lo cual podría llevar a un incremento del costo de ese material, de esos hidrocarburos. Ahora, doctor Martín Belaúnde, conociendo el manejo de los países que se encuentran en esta situación, Estados Unidos, Israel, y por otro lado la posición que asume Irán, ¿hay algún punto de entendimiento siquiera mínimo o esto es simple y llanamente difícil de conseguir? Es un poco difícil decirlo desde la lejanía del Perú, pero nosotros sabemos perfectamente el carácter impositivo, sin duda alguna autoritario e irreductible, del presidente Trump. Y además necesita obtener una victoria en una guerra internacional, porque esto es una guerra, no declarada, pero es una guerra, para ganar las elecciones de mitad de término en los Estados Unidos que se llevarán a cabo el primer martes de noviembre del año 2026. También conocemos el carácter irreductible y definitivamente predatorio, agresivo del señor Netanyahu. El señor Netanyahu no es un ángel de la paz. Yo diría que es un ángel o quizás un demonio de la guerra. Y sabemos que el señor Putin no es un hombre que haya tenido una conducta pacífica por su ataque y su agresión a Ucrania. Hasta este momento, el único gobierno donde existe un foco de tensión, pero que se ha mantenido en una situación pacífica, es el gobierno chino, liderado por Xi Jinping, no obstante que tiene una reivindicación innegable sobre la isla de Taiwán. Entonces es una situación enormemente peligrosa. Muy, pero muy difícil, ciertamente, doctor Martín Belaúnde. El mundo está al borde de una conflagración que habrá que rezar para que no se concrete ni se desencadene. ¿Y estamos a un paso de que se activen todos los mecanismos nucleares que tanto se teme? Yo diría que es algo que pueda ocurrir basándome en el ejemplo de la Primera Guerra Mundial, que nadie quería la guerra. Sin embargo, por un conjunto de equivocaciones y de amenazas recíprocas, terminó estallando por el asesinato del heredero del trono austrohúngaro por un terrorista serbio de la Mano Negra. Fíjese usted qué buen nombre, la Mano Negra. La Mano Negra desató indirectamente la Primera Guerra Mundial, que duró de agosto del 2018 a octubre, del agosto de 2014 hasta octubre, los primeros días de noviembre del año 2019. Y luego tuvimos la Segunda Guerra Mundial por la acción agresiva, pero constante, agresiva y expansionista de Adolf Hitler, con la ocupación de la Renania y luego la militarización de Alemania, luego la ocupación de Austria, luego la ocupación de los Sudetes, la ocupación de Checoslovaquia y luego la invasión el primer viernes, 1 de septiembre, a Polonia, del año 1939 a Polonia. Y esa guerra duró casi 6 años. El Frente Europeo terminó en mayo del 1945, pero el Frente del Pacífico, el Frente, digamos, si se quiere, Asia Oriental, duró hasta agosto-septiembre de 1945 y la rendición del Japón solo se concretó en ese mes del año 45. O sea que la guerra duró, para efectos prácticos, 6 años. Entonces estamos indiscutiblemente en un momento de inmensa peligrosidad.
Muy bien, doctor Martín Belaúnde, yo le agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de RCR para un poco que nos ayude a entender qué hay exactamente y hacia dónde puede conducir. Ya sabemos hasta dónde puede conducir. Persígnese, amigo José Hernández. Invoque la ayuda de Dios. Muy bien, doctor Martín Belaúnde, yo le agradezco como siempre la amabilidad y creo que sí, en efecto, tenemos que invocar a Dios que nos dé toda la fortaleza y sobre todo tener la posibilidad. Muchas gracias por llamarme y como siempre, a la orden. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.